Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren. El día de hoy puedo hablar de la brujería. ¿Qué es la brujería? La brujería la podemos definir como un conjunto de creencias, conocimientos y prácticas que se atribuyen al uso de magia. Las personas que practican la brujería normalmente se hacen llamar brujos o brujas. En esta práctica, en la brujería, normalmente se utiliza o magia blanca o magia negra. La magia blanca es un tipo de magia que busca hacer cosas positivas y curativas por las personas. Esto para ayudar a que mejoren en su bienestar. En cambio, en la magia negra se busca dañar, perjudicar y en muchos casos, en la víctima de esta magia, la muerte, por medio de diferentes bebedizos, maldiciones, espíritus o entidades que se invocan para que pase esto. El día de hoy me gustaría hablar de cómo diferenciar si un brujo o bruja es real y qué se puede hacer para saberlo. Para esto voy a contar dos historias que conozco y que he escuchado en las que muestran la existencia de un brujo o en el otro caso una bruja que practicaba magia negra. La primera historia ocurrió en una casa que está muy cerca de acá, es la casa de unos vecinos. En esta casa ellos tenían inquilinos. Varios de los inquilinos reportaban, le contaban al dueño de la casa que había una entidad que se presentaba muchas veces y ellos no entendían quién era. Se trataba de un ser que, bueno, por ejemplo, una de los inquilinos dormía en una cama que tenía al lado un sofá y ella reportaba que muchas veces cuando se despertaba, este ser, esta entidad estaba en el sofá, que muchas veces se levantaba y era bastante alto, decía que medía más de 1,80. Esta entidad era curiosa porque tenía un vestido blanco, o sea, un traje blanco, tenía un sombrero grande, pero su rostro no se podía observar bien. Decía que su rostro era oscuro, totalmente oscuro, no se podía distinguir ningún rostro como ojos, nariz o boca. Los dueños de esta casa, viendo la preocupación por esto y porque los inquilinos no duraban mucho tiempo ahí, siempre duraban poco tiempo y decían irse porque eran atormentados, decidieron acudir con un brujo. Este brujo dijo que sí los podía ayudar y al llegar el brujo no entró, simplemente se quedó ahí en la entrada. Les señaló, les dijo: miren, allá hay un lavadero, en ese lavadero ustedes tienen que escarbar y van a encontrar lo que provoca que en esta casa asusten. Ellos lo hicieron, escarbaron, el brujo en ningún momento entró y encontraron huesos de cementerio. Resulta que el anterior dueño de la casa, el padre de los actuales dueños, había traído para que supuestamente lo ayudara huesos de cementerio, ya que mucha gente tiene la creencia de que los huesos de cementerio puede darles buena suerte, lo cual no es nada recomendable. Al final estas personas decidieron retirar los huesos, se deshicieron de ellos, los llevaron a donde tenían que estar y no volvió a ocurrir nada, la entidad no los volvió a atormentar. Ahora, el segundo caso que les quiero contar es un caso que le pasó a un amigo de mi papá, un amigo que trabajaba con él. Mi papá me cuenta que este señor era el típico Don Juan, que le gustaba estar con una mujer y con otra mujer. Ellos trabajaban juntos y tenían una patrona, la jefa. Lo que pasa es que el muchacho, en esos tiempos muchacho, se enamoró de ella y decidió entablar una relación con ella, se enamoraron, pasaron bastantes cosas. El problema es que después llegó la hija de la dueña. Este hombre, como todo un Don Juan, se metió con ella también. El problema es que la señora después de eso, después de enterarse, le dijo que se iba a arrepentir de lo que había hecho. No prestó atención, le contó a mi papá, y el papá le dijo que tuviera cuidado. Aún así el señor siguió en sus andanzas. El problema es que un día se le perdieron sus documentos y no los volvió a encontrar. Después de eso, le contó a mi papá. Él vivía en un apartamento en arriendo. Era un apartamento pequeño, en el cual solo tenía el televisor y un closet. Tenía el closet encima del televisor y guardaba su ropa, y al frente de eso tenía la cama, de resto no tenía nada más. El señor contaba que por las noches, y durante muchas noches pasó, él se despertaba en medio de la noche con parálisis del sueño. El que no sepa qué es parálisis del sueño es cuando una persona despierta y no se puede mover
y presencia de distintos tipos de fenómenos que pueden ser auditivos o visuales. En el caso de este señor, el señor se despertaba paralizado, contaba que veía encima del closet un chulo gigante, un chulo, una especie de ave grande, muy grande y muy negra, que saltaba del closet y le rasguñaba el pecho. Lo rasguñaba de una manera que sangraba y le quedaban las marcas. El señor, la primera vez que pasó y ocurrió, fue a donde mi papá en el trabajo y sus compañeros y les contó eso. Les mostró y todo. Tenían el rasguño en el pecho. Mi papá le dijo que tuviera cuidado, ya que mi papá tiene experiencia con eso. Desafortunadamente no pudimos saber qué pasó con el señor porque renunció al trabajo. Lo más probable es que, y espero que no haya sido así, el señor haya seguido así hasta que murió, ya que así es la brujería. Por último, me gustaría hablar de los casos en los que no hay brujería. No hay brujería y simplemente es una persona buscando estafar o timar a la persona que de verdad necesita ayuda o busca ayuda. Entonces, voy a explicar lo que hacen estas personas y lo que se puede hacer para evitarlo. Principalmente, la persona, cuando llegue a la recepción o al lugar donde lo van a recibir el brujo, tiene que evitar en todo lo posible hablar y contar lo que le está pasando con la recepcionista, con la secretaria, con la persona que está al lado, no importa. La persona tiene que llegar, no tiene que contar nada, ya que normalmente y en muchos casos estos estafadores contratan a personas que se queden en la recepción, puede que no sean las secretarias o las secretarias, y estas personas van a tratar de sacar toda la información, todos los pesares, la razón por la que está ahí. Entonces después se lo van a contar a él y él va a decirle a la persona y la persona va a creer que wow, mágicamente el brujo sabe lo que está pasando. No, no es así. El brujo no sabe, le acaban de contar todos los detalles, nombres, edades, situaciones, todos lo saben. Entonces en lo posible es mejor evitar eso. Otra cosa que también pueden hacer, aparte de eso, es que cuando estén con el brujo, tratar de evitar contarle las cosas. El brujo va a empezar a preguntar, obviamente, y esto va a llevar a que la persona revele todo lo que le pase y lo que quiere. En muchos casos las personas no buscan un brujo, buscan realmente un psicólogo o alguien con quien desahogarse y llegan a hacerlo. En esos casos el brujo simplemente le va a proponer una solución mágica como usar hierbas, llevarse una poción que normalmente es agua colorizada, y esto pues va a crear un tipo de efecto placebo en la persona. ¿Qué es un efecto placebo? El efecto placebo es cuando una persona cree que algo le está ayudando. Entonces hubieron muchos experimentos en los que a muchas personas les daban pastillas y las pastillas les ayudaban a sentirse mejor. Lo que no sabían es que no eran pastillas, simplemente eran dulces. En este caso es lo mismo con la brujería. Les van a dar un agua pintada de amarillo, azul, verde, lo que quieran. La persona va a empezar a sentirse mejor, pero es más el poder de la sugestión y la persona va a empezar a percibir la vida diferente, de una forma más positiva, solo por el hecho de que le dijeron que va a sentirse mejor. Entonces va a ser así muchas veces. En lo posible, no decirle qué pasa. Al contrario, preguntarle qué es lo que tengo, qué es lo que necesito. A ver si sabe lo que va a decir. A ver si sabe lo que va a pasar. A ver si sabe lo que pasó. A ver si sabe su conflicto. A ver si sabe la persona de la que usted quiere contactar, por ejemplo. Preguntarle, decirle, bueno, ¿quién de mi familia murió? Y así. Otra cosa es que en lo posible no se le reciba ningún tipo de pastillas. Normalmente estos brujos lo que hacen es vaciar las pastillas que se pueden partir a la mitad y llenarlas de pelos, o en muchos casos juguetes de esos pequeños que pueden crecer con agua. Entonces, en lo posible no hacerlo, tampoco recibirles agua, llevar por la propia agua, porque normalmente pueden dar agua que pueda hacer o provocar vómito, en muchos casos es así, y cuando se provoca el vómito, tienen canecas que tienen distintos tipos de químicos que van a colorear eso, lo van a hacer de color café, verde, el color que quieran. Y pues le van a decir a la persona que está liberando malas energías o hechizos o maldiciones que le han hecho. Entonces, en lo posible llevar la propia agua y no hacer eso. Lo otro es que también puede que le pidan a la persona que orine en una de esas canecas y también va a salir con algún color, puede salir con color negro o así. No, decirle que no. Orinar en el baño normalmente. Tampoco recibir las pastillas, porque obviamente van a recibir la pastilla y pues ya se tragaron el pelo o el juguete. Porque se tomen la pastilla y no les pase nada hoy, pero en unos días esa pastilla va a hacer efecto y ustedes van a vomitar un sapo, una serpiente, algo así, y después el brujo le va a decir que es un bebé hizo. Entonces, en lo posible no lo hagan, eviten ser estafados. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharme.